Bueno, buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Comenzamos hoy una nueva programación de los lunes con sentido de la Asociación Víctor Franklin, concretamente la 8ª edición, y vamos a tener durante estos primeros lunes de mes un elenco de ponentes que nos van a dar su testimonio más auténtico sobre lo que para ellos es una vida con sentido, que es la parte más real y práctica de la filosofía de Víctor Franklin. Yo, gracias a Javier, voy a hacer esta primera presentación de nuestro primer ponente, que es, lo tenemos aquí, Xoán González Soto. Xoán es un experto en crecimiento personal, liderazgo, coaching ejecutivo. Se ha formado con los expertos internacionales de mayor prestigio, ha realizado numerosos proyectos también en empresas privadas, ha colaborado también con el Tribunal Superior de Justicia, concretamente con la Secretaría de Gobierno, y hemos tenido la suerte de participar en uno de sus cursos, de ahí que lo conozcamos, algunos de los que estamos aquí ya. Bueno, ha hecho muchas más cosas porque es muy polifacético. Ha hecho también pues, pruebas físicas muy duras, 25 maratones, una inmersión en apnea, ¿no? Sí. Pruebas de Ironman, y también participa en muchos proyectos solidarios. Pero bueno, lo importante no es solo su currículum, sino de qué nos va a hablar hoy aquí Xoán. Xoán nos va a hablar de nuestro propio proceso de crecimiento personal, de nuestra mentalidad, de los enredos de nuestro pensamiento, que puede ser nuestro mayor aliado o puede ser también nuestro peor detractor, ¿no? Bien, los que ya hemos tenido la suerte de oír a Xoán, podemos decir de él que es una persona que tiene un conocimiento profundo, yo diría casi erudito, de la materia que imparte, porque conoce con detalle los filósofos griegos, pero también los expertos más vanguardistas de su materia. Y todo esto, a mi juicio, lo trata con una enorme coherencia. Coherencia que se manifiesta en que realmente lo que predica luego lo lleva a efecto. Esta coherencia, y voy a seguir las enseñanzas que ya tengo de Xoán, se podría manifestar en que nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos van perfectamente alineadas. Es decir, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones están en sintonía. Caminan de la misma mano, ¿no? Caminan hacia el mismo rumbo. Esta coherencia es lo que nos permite, en gran medida, tener una vida más plena, más auténtica y, como dice esta asociación, una vida con sentido. Yo en esto pondría el ejemplo, la alegoría del mito de Sísifo. Si recordáis, Sísifo fue condenado por los dioses a una piedra enorme, gigantesca, moverla y subirla hasta lo alto de la montaña. Y cuando había llegado a la alta montaña, la piedra se volvía a derrumbar y caía hacia el llano y tenía que volver y repetir incesantemente esa acción durante toda la eternidad. Pero este mito lo recoge luego Albert Camus y nos destaca precisamente lo absurdo que a veces es la vida de los seres humanos, o que puede ser la vida de los seres humanos, y la importancia de encontrarle un significado a nuestras acciones, que en gran medida es lo que estamos tratando aquí, ¿no? De encontrar un significado que mueva a las acciones humanas, por perentorias, por nimias, por sin importancia que las podamos considerar. ¿Cómo se hace todo esto? Pues yo no lo sé. Pero el que sabe mucho de esto es Xoán. Y por lo tanto, vamos a oír a alguien que con fundamento nos va a explicar muchas de estas cuestiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, voy a hablaros así. Con el micro no me suele gustar mucho, prefiero llevarlo en la oreja, pero bueno, vamos a sacar lo mejor de esta tarde. Primero, gracias, Antonio, por tus palabras. Ha sido un gustazo para mí estar con vosotros, porque yo creo que lo que he aprendido de liderazgo precisamente es que liderar es servir. Y cuando lideramos cualquier proyecto, del tipo que sea, evidentemente en la empresa privada, pero también en la función pública,
pues te das cuenta de la importancia que tiene la mentalidad. Al final la mentalidad es una forma de pensar que produce acciones y esto produce resultados. Cuando yo quiero un resultado determinado en cualquier área de nuestra vida, necesitamos precisamente partir de una forma de pensar. Y más hoy. Yo me sigo sintiendo un junior. No sé, cada vez que me presentáis públicamente yo me considero un aprendiz y creo que lo voy a seguir siendo. Uno de mis mentores, de mis principales mentores, que es Robert Dilts, él se considera, sus palabras fue que él es un peregrino de un camino que comenzaron otros. Al final nosotros lo que hacemos es recoger las enseñanzas de otras personas y transmitirlas. Creo que lo más bonito que tiene la vida es poder transmitir nuestro conocimiento. Esto lo decía el Dalai Lama. Si puedes escribir o trascender o trasladar el conocimiento, eso te convierte en inmortal y ese es el sentido. Con Viktor Frankl yo tengo una especial atracción. Yo hace muchos años me formé, y de hecho ahí conocí a Javier Parra en una asociación, y recuerdo una persona que es Miguel Cuartero que me regaló un libro que estaba relacionado precisamente con Viktor Frankl, que era El hombre en busca del sentido. Años más tarde me regaló el segundo, que es Cuando el mundo gira enamorado, que era también sobre las vivencias. Y recuerdo mi primera página web que lancé en 2014, que la frase que contenía, cuando abrías esa web, es una que define en esencia Viktor Frankl, y es una que no me he cansado de repetir, que es que de alguna forma tenemos que aprender por nosotros mismos y luego enseñar a los demás que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Creo que es el mensaje, y de hecho que te inviten a venir a esta asociación, para mí le da una coherencia muy grande. Primero porque las personas que estáis aquí, pues hablar de legado, de trascender, de sentido, casi no hace falta, ¿no? Porque ya lo lleváis en vena. Si estáis en esta asociación es por algo. Es porque entendéis que el sentido, que el propósito, que la dirección en la vida es importante. Pero estamos en un momento, especialmente estos últimos años, por no decir estos últimos meses, que a veces parece que el sentido se pierde. Antes hablaba de la generación líquida, ahora ya se habla de la generación gaseosa, ya casi no se sabe cómo la definir, ¿no? ¿Cómo definimos el mundo en el que estamos? Un mundo que si lo tuviésemos que definir en estaciones, estaríamos en invierno. Pero después del invierno viene la primavera. Y si pudiésemos prever e ilusionarnos con las estaciones, entenderíamos que lo que hacemos en el presente determina mucho cómo creamos el futuro. Creo que lo que hacemos aquí, cuando hablamos de mentalidad, y hoy vamos a explorar la mentalidad, precisamente es crear futuro. Porque cuando trasladamos una mentalidad a un equipo, una forma de pensar, un liderazgo en un equipo, evidentemente creamos futuro, porque ilusionamos. Creo que el título define muy bien el poder de la mentalidad en los procesos de cambio personal. ¿Cómo ha cambiado vuestra mentalidad? Si recordáis, en los últimos 30, 20, 10, 5, 3, ¿verdad que estamos viviendo un momento que casi la sociedad nos impulsa a tener una mentalidad más ágil? Hablamos de un concepto de agilidad, hablamos de un concepto de adaptación al cambio. El cambio hoy es algo que es inherente, que está, y no podemos obviarlo. Y las personas que no se suman al cambio se van quedando. Entonces vamos a explorar, si os parece, lo vamos a hacer de una forma práctica. Es la primera vez que vengo a vuestro ciclo de conferencias, estoy encantado de estar aquí, pero a mí me gusta hacer las cosas prácticas. Hay un proverbio en Nueva Guinea que dice que el conocimiento es tan solo un rumor hasta que lo fijamos en el músculo. Y lo que vamos a hacer hoy es precisamente fijarlo. Os decía al principio que me considero un aprendiz. Es decir, lo que yo os voy a mostrar aquí no es más que mis aprendizajes en diferentes contextos, principalmente en el mundo de la empresa. Yo estudié económicas, dirección de ventas, marketing, pero hace 11, 12 años entré en el mundo del desarrollo personal. Pegué un parón en mi carrera profesional y cambié radicalmente mi identidad. Como me estaba mostrando al mundo, cambió. En aquel momento era directivo de una empresa y llevaba una vida un poquito desordenada. Nació mi hija, que la tengo aquí, que ayer cumplió 14 años, Irene, y mi mundo pues se vino
No digo que se viniera abajo, pero desde luego tuve que cambiar muchas cosas para poder reordenar, porque lo que yo entendía que era el trabajo, las relaciones, incluso os diría que la salud, tuvo que ser rediseñado. Mi mentalidad tuvo que cambiar. Y eso hizo que entrase en un proceso de crecimiento, un proceso de introspección y darme cuenta de qué patrones tenía, cuál era el sistema, cuáles eran mis comportamientos, cuáles eran mis estrategias para afrontar esos comportamientos, cuáles eran mis creencias, mis valores y qué identidad tenía. Y tuve que rediseñar precisamente esa identidad para poder generar nuevas acciones y con ello obtener nuevos resultados. ¿Me ayudas? Bueno, no sé si te deja. Hemos tenido un pequeño problema con la informática, pero considerábamos que era... Yo creo que se puede borrar. Bueno, aquí está, perfecto. Estos son 3 libros y diferentes momentos vitales. Son 3 libros que he publicado y el último precisamente se llama Mentalidad Maratón. Y creo que viene muy al hilo de lo que vamos a ver hoy aquí. Porque es cierto, soy una persona curiosa y me encantan los retos. Me han contado yo creo que desde siempre, pero especialmente en estos últimos años, en estos últimos 10-12 años, el nivel de retos que me he propuesto, ya no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, pues han ido generando una nueva mentalidad. Y creo que esa mentalidad, lo que podemos aprender de los retos, se puede transferir a otras áreas de nuestra vida. El primer proyecto fue un estudio de la mentalidad de triatletas amateurs, pero con una particularidad. Personas como nosotros. Hicimos un estudio en España y cogimos a 5 personas, un policía, una profesora, un arquitecto, un profesor de educación física, gente que tenía un trabajo como el nuestro, pero que estaba en un nivel extraordinario en una prueba que es de las más duras del mundo. La prueba de triatlón distancia Ironman, si la conocéis. Es una prueba que son 226 kilómetros que transcurren en 3 segmentos. El primer segmento es la natación, 3,8 kilómetros nadando, salgo del agua, me cambio, cojo una bicicleta, recorro 180 kilómetros de bicicleta, termino la bicicleta, me cambio y corro una maratón, 42,2 kilómetros. Todo eso en un día, en un máximo de 16-17 horas. ¿Os imagináis? Te levantas a las 4 de la mañana, desayunas unas 2.000 calorías, porque ese día lo normal es que consumas unas 10.000, aproximadamente, entre 8 y 10.000 calorías. No puedes ingerir toda esa comida, sino que tienes que ir fraccionando. Tienes que aprender a segmentar. Cuando estás en la natación, estás pensando solo en natación, tu cabeza solo está ahí. Cuando estás en la bicicleta, es muy dura, son 6-7 horas de bicicleta. Y tienes que comer, tienes que acostumbrar a tu cuerpo a que se adapte. Y cuando terminas la bicicleta y estás cansado, si alguna vez habéis corrido una maratón, os aseguro que es extraordinario cómo tienes que empezar a correr, porque te viene a la cabeza lo duro que es una maratón, pero vienes con el cansancio de haber recorrido 3,8 kilómetros de bicicleta, de natación y 180 kilómetros de bicicleta. Pues estudiamos a 5 personas que iban al Campeonato del Mundo, que estaban a un nivel altísimo, extraordinario. Hoy os mostraré otro ejemplo. Aquí exploramos mentalidad. Y curiosamente, una de las cosas que medimos, porque medimos cosas en estas personas, era la inteligencia emocional. Es decir, cómo la inteligencia emocional de estas personas era uno de los factores clave. En una mentalidad del siglo XXI, el manejo de nuestras emociones, lo que se conoce como la inteligencia emocional intrapersonal, es decir, cómo me doy cuenta de mis emociones y estados de ánimo y cómo los regulo, y a partir de ahí cómo entreno ese saboteador interno, es lo que me permite poderme poner después en relación con los demás. Medimos y nos dimos cuenta que las personas que llevaban tiempo haciendo pruebas de este tipo desarrollaban niveles más altos de inteligencia emocional. Es evidente, necesitan ese autocontrol emocional. Un mindset o una mentalidad de crecimiento nos invita a manejar nuestras emociones de otra manera.
Ese libro dio lugar a un segundo libro, cuando se lo presentó, porque este libro fue mentorizado por Robert Dills. Cuando planteamos hacer el mismo estudio en 2020, lo hicimos con empresarios y cogimos en España 18 empresarios de éxito. Una empresa de aquí de Murcia. Cogí una de aquí también. Y medimos los factores clave que hacen que estas personas tengan un resultado extraordinario para poder aprender. Y al aprender, poder transferir. ¿Os imagináis lo útil que sería si yo pudiese aprender y evitarme a lo mejor pues, determinados pasos que no me llevan a un buen lugar? Hoy vamos a ver eso también. Y por último llega el tercer libro, que ya está más enfocado, ya no es de empresa, ya no es deportistas de élite, sino a personas normales como nosotros, que en un momento dado tienen que revisar su mentalidad para poder generar nuevos resultados. Y aquí es cuando puedes pasar. Os invito a que reflexionéis esta frase de Walt Whitman. Fijaros, porque cuando buscamos retos... ¿Puedes darlo otra vez? Cuando buscamos... Gracias. No, solo eso. Atrás. Cuando buscamos retos, nos tenemos que preguntar el para qué. Cuando queremos explorar una nueva mentalidad, si estoy en un proceso de cambio personal y quiero explorar una nueva mentalidad, me puedo hacer esa pregunta. ¿Para qué quiero una nueva mentalidad? ¿En qué momento vital me encuentro? ¿Tiene que ver con la salud? ¿Con mi cuerpo? ¿Tiene que ver con mis proyectos? ¿Con las finanzas? ¿Tiene que ver con mis relaciones? Fijaros, salud, dinero y amor. Son tres grandes áreas que cuando exploramos tener un rendimiento diferente en nuestra vida, podemos definir qué nos gustaría. Pero fijaos lo que nos dice. Hoy antes del alba subí a la colina, miré los cielos apretados de luminarias y le dije a mi espíritu, cuando conozcamos todos esos mundos y el placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen, ¿estaremos tranquilos y satisfechos? Y mi espíritu dijo, no, ganaremos esas alturas solo para seguir adelante. Y aquí os introduzco ya el primer concepto. Una mentalidad del siglo XXI es una mentalidad de crecimiento. Una de las profesoras de Stanford, Carol Dweck, habla de que los seres humanos disponemos de dos tipos de mentalidades. Hay personas que nacen con una mentalidad más fija y ven los retos, ven los problemas de nuestra vida, lo ven como un marrón, como algo que no quiero afrontar. Y en cambio hay personas que nacen con una mentalidad más de crecimiento y esa mentalidad observa los retos como una forma, como un continuo de madurez. Pero precisamente, como dice Whitman, para ganar alturas, porque cada reto que supero me lleva precisamente a contemplar mi realidad de una forma diferente. Ahora tenemos que definir la mentalidad, que es, lo vais a ver escrito también como mindset. La mentalidad es un engranaje complejo de creencias que da forma a lo que sentimos, pensamos, decidimos y a cómo actuamos. Fijaros, una forma de pensar produce una forma de actuar y esa forma de actuar produce un resultado. ¿Queréis cambiar vuestros resultados? Tenéis que cambiar la forma de pensar. El problema es que las creencias, muchas veces, como decía Ortega, no son ideas que tenemos. Vivimos en ellas y no sabemos que las tenemos. Cuando detectamos una creencia que es la que a lo mejor nos impide percibir la realidad, cuando la detectamos la podemos trabajar, pero tenemos que hacerlo, tenemos que detectarla. Y ahí es donde empieza el trabajo personal. ¿Cuántas de las que estáis aquí en algún momento decidís que tenéis que cambiar? ¿Consideráis que es necesario un cambio? Levantad la mano. Y ahora vendría la segunda pregunta. ¿En qué ámbito? Salud. A lo mejor eso se convierte en tengo que hacer un poquito más de ejercicio, tengo que dejar de fumar, ¿verdad? Tengo que alimentarme mejor, tengo que dormir mejor. Eso fue mi objetivo de este año, ¿verdad, Merce? Tengo que dormir al menos 7 horas, porque con 46 ya se empieza a notar el cansancio. ¿Quién lo hace con respecto a las relaciones? Que podrían mejorar sus relaciones. Y aquí a lo mejor estamos hablando ya de comunicación, de cómo mejorar mi asertividad, de cómo mejorar a lo mejor la empatía que puedo tener, y me empiezo a dar cuenta de que empiezo a desgranar. Entonces ya le voy poniendo un poquito más de detalle. ¿Y quién lo hace con respecto a proyectos?
finanzas, dinero. ¿Verdad? Porque a lo mejor tengo una impresión de que podría hacer algo diferente, pero lo conecto con muchas cosas. A lo mejor ya soy suficiente, tengo mucha experiencia en un ámbito y no quiero cambiar, soy demasiado mayor, soy demasiado joven. ¿Os dais cuenta? Hay muchas creencias que están ahí y que no nos damos cuenta, pero influyen precisamente en la forma de pensar, porque es una programación. En los primeros 10 años de vida se produce un porcentaje altísimo de cómo vamos a ser. Hay una parte que es pura programación y necesitamos darnos cuenta de que esos patrones pueden estar afectando. Eso no significa que sean fijos. Si yo quiero cambiar, tengo que tener un punto de partida. Evidentemente tengo que tener un estado inicial y tengo que tener una visión de lo que me gustaría. Es una de las claves también. ¿Pasamos? Y aquí os invito a que penséis en una palabra: curiosidad. ¿Quién es curioso o curiosa de los que estáis aquí? Levantad la mano. Curioso. ¿Quién me define la curiosidad? ¿Qué es la curiosidad? Para mí es un campo que está ahí, que yo no lo he descubierto aún y puedo llegar a él. Muy bien. ¿Por aquí? La capacidad de sorprenderte. La capacidad de sorprenderte. ¿Y por aquí? Curiosidad. Carolina. Pues ganas de saber más, de descubrir cosas nuevas. ¿Verdad? Fijaros, es una fortaleza personal, definida por uno de los padres de la psicología positiva, de Martin Seligman. Muchas veces la curiosidad la podéis llevar a la creatividad. Cuando le sumáis experiencia a la curiosidad, y aquí entra la mentalidad de crecimiento, es cuando hablamos de una creatividad expandida. Cuando somos curiosos, tuve la ocasión de estar con Teresa Viejo en Madrid, que es una de las expertas nacionales en curiosidad. Se considera una experta en curiosidad y la define muy bien. Y es curioso porque cuando somos curiosos, si no nos damos cuenta, estamos ayudando a nuestro cerebro a que genere opciones. Y allí donde yo no veo posibilidades, se abre un campo. Normalmente cuando le preguntas a una persona que está en un proceso de cambio personal y solo te da 2 alternativas, tienes que invitar al menos a que vea una tercera. Porque si el camino es blanco, negro, sí, no, ¿qué pensáis? Puede estar en un dilema. Los griegos hablaban incluso de un concepto, llaman tetralema. Y si no, buscadlo. Y ya veréis qué chulo, porque puedo incluso darme cuenta de que hay un ángulo que a lo mejor no estoy viendo. Y para empezar a generar una mentalidad, necesito abrir ángulos, necesito tener diferentes perspectivas. ¿Seguimos? Y aquí va una pregunta que os quiero invitar. Y esta, si os pido que la penséis. ¿Cuál ha sido vuestro último reto o sueño? Dedicar un minuto a pensar. ¿Cuál ha sido vuestro último reto o sueño? Os pido que lo penséis y se lo contéis a la persona que tenéis a vuestro lado. Y los que estéis así, si no estáis en parejas, pues en tríos. Vuestro último reto o sueño. ¿También? ¿Has empezado? También. Puede ser en proyecto. Buena pregunta. ¿Reto o sueño conseguido o pendiente? Vale, valen las dos. Claro. Yo ya las saqué también. Estoy en mi plaza. Compartirlo. ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Quién lo quiere compartir? ¿Reto o sueño? ¿Nadie tiene sueños? ¿Nadie tiene retos? Víctor. Coge. Irte a México. ¿Vale? Por aquí, reto o sueño. Te toca. Reto o sueño. ¿Cuál ha sido tu último reto o sueño? Mi último reto, el conseguido, sácame la plaza.
¿Vale? Y Interesante. el reto lo conseguido, escribir un libro. Pero estoy en ello. ¿Estás en ello? Estoy en ello. ¿Vale? Y por aquí, reto o sueño. Y se lo voy a dar a mi hija. Reto, medio conseguido ya. Este trimestre sacar muy buenas notas y lo estoy consiguiendo. Y sueño un poco más lejano, ir a hacer surf australiano. Muy bien. Fijaos lo importante que es que no perdamos esta capacidad. Porque cuando decimos sueño, el reto ya conecta con otras cosas, pero sueño parece un poco... Pero, ¿cuándo perdimos la perspectiva del sueño? ¿Cuándo perdimos la capacidad de soñar? Porque precisamente eso es lo que nos da energía. Mi hija, ¿puedo hablar de ti? Aunque sean 30 segundos. Porque me dijo, papá, quiero ganar dinero. ¿Te puedo acompañar a alguna cosa de las que haces y me pagas? Y dice, bueno, pues vente el lunes y te doy 60 euros. Pero tiene un reto también. Quiero ahorrar para algo concreto. Entonces, yo acojo eso y no puedo perder esa perspectiva porque me enseña. Si somos capaces de establecer retos, no sé si lo hacéis habitualmente, yo lo hago el 31 del 12, antes de la San Silvestre. Suelo hacer un repaso de cómo han ido mis retos y mis sueños de ese año, en diferentes áreas. Finanzas, salud, familia, amigos, trabajo, especie de rueda de la vida. Que es un ejercicio súper sencillo, pero de lo sencillo que es no le damos valor. Porque precisamente en los momentos de cambio personal nos damos cuenta de muchas cosas cuando escribimos nuestros retos y nuestros sueños. Porque cuando somos jóvenes, y sí voy a poner esta imagen, no pensamos en esto muchas veces. Esto a veces la vida nos invita y nos invita a meternos en una crisálida y devorarnos por nuestras propias enzimas. Estoy seguro que la mariposa no sabe que va a ser mariposa, pero hay un impulso a encerrarse y a devorarse ella misma para poder crecer. Esto muchas veces no lo vivimos. ¿Puedes pasar la imagen? Los orientales hablan de dos conceptos, que es Kensho y Satori. Y estos conceptos sí me gustaría que los exploraseis, porque cuando hablamos de cambio personal, muchas veces nos vemos obligados a cambiar y no nos queda otra. Nos vemos obligados. Eso es lo que ellos llaman aprendizaje por la vía del Kensho. Aprendizaje es un crecimiento en base a experiencias duras, que a lo mejor han sido un poco traumáticas, pero crecemos. A lo mejor una relación que nos ha dejado y no nos queda otra. No, todavía no. Y no nos queda otra, pero aprendemos. A lo mejor un despido, o un cambio de ciudad, o una enfermedad. Pero crecemos también. ¿Cuándo crecemos? Fijaros, el cambio, esto lo decía Leo Buscaglia, es el resultado del verdadero aprendizaje. Cuando cambiamos es cuando aprendemos. Y a veces el aprendizaje no es tan fácil. El crecimiento a veces no es tan fácil. Y por otro están los momentos Satori. Estos son momentos de crecimiento que es como una iluminación. De repente me doy cuenta de algo. Es una eureka. Es una epifanía. Y ahí digo, tengo que empezar a cuidarme. Yo recuerdo que me contaba algún amigo que un día dijo, ya, me he dado cuenta de que mi vida no puede seguir así. Y ahora es un mega ultra runner por el mundo. Y fue un día dándose cuenta que bebía demasiado. Que estaba con amigos sus fines de semana y que pasaba un fin de semana bajo los efectos del alcohol. Y se dio cuenta de que su vida no podía seguir así. Os recuerdo trabajar con un CEO de una empresa que era cocainómano. Y le dijo un día, en una sesión, recuerdo que me dijo que con el nacimiento de su hijo se había dado cuenta de que no quería esa imagen. Y era un momento Satori para él. No había pasado nada raro, simplemente se da cuenta de que ya no quiere seguir así. Y ahí el proceso, el impulso a crecer es más fuerte. Quiero poneros ahora una imagen, porque es esta. Fijaros, la metáfora del mar, de una ola del mar. Me encanta porque el mar... ¿Os gusta el mar? ¿Sí? ¿A quién no le gusta el mar?
Es difícil que no te guste el mar, ¿verdad? Depende cómo lo mires, el mar tiene diferentes matices, diferentes colores, pero también tiene una ola, diferentes movimientos. Fijaros, hay un momento donde el mar está en fluir, está fluido, pero hay un momento donde empieza a coger a través del viento y el movimiento, y empieza un movimiento que se llama el staccato. Cuando la ola empieza, si te gusta el surf, es el momento de cogerla, viene el caos, y a partir de ahí rompe y empieza el lírico, para volver otra vez a la quietud. Si os imagináis estos 5 movimientos como vuestra vida, nacimiento, infancia, juventud, madurez y muerte, y también está relacionado con las emociones. Cuando hablamos de cambio personal, ¿en qué momento estamos? ¿Estoy en lírico? ¿Estoy en staccato? ¿Estoy en caos? ¿Estoy en fluir? Esto nos ayuda también a entender que el ser humano es un continuo y que dentro de mi propia vida hay momentos donde tengo que sentir también que no pasa nada porque esté en caos. El caos también es orden, también me ayuda. Y esto en los procesos de cambio es importante integrarlo también. Gracias. ¿Quién ha tenido la sensación de que los días se parecen? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Quién ha tenido esta sensación? Levantar la mano. Sin miedo. ¿Verdad que sí? A lo mejor decidimos en un momento dado de nuestra vida, decidimos estudiar una carrera, opositar, porque nos imaginábamos la vida a lo mejor con seguridad. Fijaros, los seres humanos no todos tenemos las mismas necesidades. Hay personas que se mueven más por la certeza y por la seguridad, y es una necesidad importante. Pero hay otras personas que quieren variedad. Y a lo mejor esa seguridad que en un momento dado buscaba, pasado el tiempo, ya no me aporta. Pero el ser humano también busca significado, importancia, y busca conexión. Entonces mi vida me tiene que aportar eso. Esas 4 necesidades, certeza, variedad, significado y conexión, son más motivacionales. Pero hay 2 más que son más espirituales, que es el crecimiento y la contribución. Cuando estamos aquí, estamos creciendo, ¿verdad? También estamos contribuyendo. ¿Cuántos os dedicáis a acompañar personas, a ayudar a personas? ¿Cuántos? ¿A qué lo asociáis? ¿Simplemente a voluntariado? ¿Verdad que no? ¿Es que una persona que está en un restaurante no está contribuyendo a la vida de otra persona? ¿Una persona que está en un hospital? ¿Un policía? ¿Verdad? ¿Cualquier funcionario? ¿Un letrado? ¿Un juez? La contribución es una de las claves, y cuando conectáis con ese tipo de necesidades, cuando las alimentáis, vuestros días ya no son iguales. Por eso, es una reflexión importante. Sí, puedes pasarla. Porque tenemos que empezar a definir una ruta y hacernos la pregunta, ¿es la ruta correcta? Cuando yo quiero marcar una dirección en mi vida, tengo que tener en cuenta al menos 3 cosas. La primera es el tiempo y el esfuerzo que le voy a meter. Y luego la reflexión. Y en función de dónde fijéis vuestros resultados, si estáis aquí, evidentemente, vuestras acciones pues van a ser diferentes que si fijáis resultados a otro nivel. Esos 2 elementos son fundamentales, el tiempo y el esfuerzo. No es baladí, cuando ves el resultado extraordinario, cuando medimos éxito, cuando medimos personas que tienen una mentalidad de crecimiento y un buen desempeño, evidentemente esta gráfica la tiene muy en cuenta. Pasa a la siguiente. Pero es importante que tomemos, ¿puedes darle una más? Vamos a coger yo creo que es un buen consejo, porque muchas veces le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo, pero yo os pregunto, ¿obtengo el resultado que quiero? A veces le dedicáis tiempo, le dedicáis esfuerzo y no tenemos el resultado que queremos. ¿Cuántas de aquí habéis decidido alguna vez estudiar otro idioma? ¿Estáis satisfechas con el resultado?
¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál ha sido el problema? Muy difícil. Volvemos a lo mismo. Volvemos a las creencias que puedo tener, o incluso las estrategias. Si analizo la mentalidad de crecimiento, una mentalidad de crecimiento tiene que estar abierta a los cambios. Tiene que trabajar con curiosidad. Y evidentemente tiene que darse cuenta de que si la ruta no es la correcta, no tiene a lo mejor la reflexión correcta que te la determina el resultado, evidentemente puedes acabar, como dice Michael Jordan, aunque le dediques mucho tiempo y esfuerzo, acabarás siendo muy bueno tirando mal. Quedaros con esto, porque es interesantísimo. Hay personas que a veces me preguntan, ¿cómo haces para leer rápido? Y digo, pues evidentemente he tenido que cambiar la estrategia, porque a mí mis padres me dijeron de pequeño que no tenía que poner el dedo para leer. Error. Que a lo mejor tenía que seguir la vista. Error. A lo mejor esa estrategia no era la adecuada. Cuando entiendes que hay personas que lo hacen muy rápido, puedo observar con curiosidad su experiencia y aportar esa creatividad a mi propio proceso. Y es cuando empieza a cambiar el resultado. ¿Para qué creéis que puede ser bueno mejorar vuestra mentalidad? ¿Para qué? Haceros esta reflexión. Si cambiase hoy mi mentalidad, ¿qué pasaría? Si cambiase hoy mi forma de pensar, ¿qué cambios aparecerían en mi vida? ¿Puede ser dirigiendo un equipo de 100 personas? ¿O dirigiendo o estando con mi familia? Compartirlo. Eso cambiaría yo directamente. ¿Y si cambiases tú, qué pasaría? Cambio para bien. Para bien, estaría más sano, respiraría bien, más delgado, haría las cosas como son, no como yo me las creo, haría como yo me las creo. Fijaros, está descontando resultados. ¿Y qué está haciendo de alguna forma? Cambiar la posición de donde pongo mis resultados. A lo mejor no tengo resultados que me gustaría. Has dicho respirar bien, por ejemplo, estar mejor. Pues yo pongo foco en aquello que quiero atraer. Pero también tengo que enseñarle a mi cuerpo a que sienta eso. Esto no va de pensar. Esto va de sentir. Una mentalidad de crecimiento que me ayude a crecimiento personal, el primero sentir es mi cuerpo. Y mi cuerpo tiene que sentir que está ahí. Si yo me quiero sentir como una persona ágil, que no se cansa, que respira bien, ¿cómo es esa persona? Pero hay un punto, entonces yo puedo empezar a entender que hay ciertos hábitos que puedo empezar a incorporar. Una mentalidad de crecimiento, evidentemente, tiene hábitos de crecimiento, tiene hábitos de éxito. Requiere incorporar cosas que hasta ahora a lo mejor ni me planteaba. Y es donde vamos a entrar ahora. Okay. Muchísimas gracias, me estás ayudando mucho hoy. ¿A que nos ha fallado todo? Bueno, tengo 4 libros. Luego al final decidís a quién se los regalamos. Quien participe más, pues se los regalamos. Vamos a entrar en los hábitos. ¿Qué es un hábito? ¿Quién me define un hábito? ¿Qué es un hábito? ¿Sí? Es una costumbre, es un comportamiento que hemos integrado. Que hemos integrado, ¿verdad? Es decir, son hábitos que me pueden ayudar a conseguir cosas. Pueden ser negativos también, ¿verdad? Un hábito no tiene por qué ser positivo. Me pueden ayudar a conseguir cosas, pero también me pueden alejar de lo que quiero conseguir. A lo mejor tengo un hábito de cenar muy tarde. Y ese hábito se encadena con peor descanso. Y ese hábito se encadena con levantarme más cansado, más cansada. Entonces, si yo quiero cambiar la energía que tengo al levantarme, a lo mejor no tengo que revisar solamente un hábito. Tengo que revisar varios hábitos. Hoy vamos a ver 8 claves. Vamos a cerrar y os vais a llevar 4 claves que tienen que ver para vosotros, más hacia adentro, tienen que ver con una parte más interna, y 4 claves que tienen que ver más hacia afuera. Y una tiene que ver mucho con los hábitos que podéis incorporar. Vamos a entrar. ¿De qué se compone un hábito? Evidentemente, conocimiento. Hay un componente teórico. Yo si quiero aprender a comer mejor,
pues evidentemente tengo que tener conocimiento de qué alimentos, qué nutrientes. Si, por ejemplo, quiero que mi cerebro se enfoque mejor, pues hay ciertos alimentos que van directamente a nuestros neurotransmisores. Y si los incorporo en mi dieta, tengo más posibilidades de que mi cerebro se enfoque mejor. También hay un componente que tiene que ver con la habilidad, con la capacidad, que es el saber. Y luego hay una parte que para mí es importantísima. Tengo que querer. Este es para mí el más importante, os diría. Porque si yo sé, y yo puedo porque tengo la habilidad, pero no quiero, es muy difícil que eso tenga un impacto. Vamos a ver los vuestros. Vale. Os voy a invitar a que penséis en 3 hábitos efectivos que tengáis. 3 hábitos que consideráis que son, vamos, vuestra joya de la corona. Pensad en 3 hábitos potentes. 3. ¿Quién me dice alguno? Leer. Perfecto, eso es un hábito fantástico. Otro. Ejercicio físico. Fundamental. Aparte se activa una parte de nuestro cuerpo, se llama una hormona que es la BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que genera enfoque. Si quieres estar concentrado, el ejercicio físico, especialmente a determinadas horas, por ejemplo, por las mañanas, es muy efectivo. Otro. ¿Por aquí? ¿Disciplina para qué? Perfecto. Tienes el hábito disciplinado, debes ser disciplinada. Y uno más. El hábito de cantar. Perfecto. ¿Decías? Irene, te han dicho que me tienes que decir un hábito. ¿Cuál? Adelantarse a lo mejor. Prepararse, ¿no? Ese lo estás aprendiendo también. No, pero muy bien. Quiero reconocértelo. Quiero reconocértelo que cada vez lo haces mejor. Porque a veces puedo darme cuenta del resultado. Fijaros, ¿por qué has cambiado ese hábito? Porque a veces... Dejaba el trabajo para el final. ¿Y eso qué pasaba después? Porque estaba estresada. ¿Y si estás estresada, qué pasa después? Porque me sale mal. Hay una técnica que es preguntaros 7 veces. Estáis indagando hasta 7 veces y llegáis al núcleo, a la esencia. ¿Esto para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y al final os dais cuenta de que cambiando a lo mejor una pequeña fracción genera un impacto enorme. Se hizo un experimento hace años, pusieron en fila 50 fichas de dominó, con una particularidad. La primera ficha tenía un tamaño de 5 centímetros y la siguiente era un 50% más grande que la ficha anterior y la siguiente un 50% más grande que la anterior y así las 50. ¿Quién me dice el tamaño de la ficha número 23? Más o menos. Empezamos así. Y después de 23 veces, la Torre Eiffel. Y la número 34, el Monte Everest. ¿Qué hacemos a veces? Nos centramos en fichas sin darnos cuenta que hay alguna que es más importante que las demás y que tiene un efecto palanca. A lo mejor adelantándome y programándome mejor, mejoro mi calidad del sueño y mejoro mi inteligencia emocional. Puede haber diferentes efectos cambiando tan solo un hábito. Vamos, ¿no más? Vamos a definir la motivación. Dale. Porque la motivación, la propia palabra lo dice, ¿no? Lo que me motiva a la acción, lo que me mueve a la acción, pero está sobrevalorada. De hecho, muchas veces, cuando vamos a charlas motivacionales, vemos a gente, a referentes que dan pues tips, que nos ayudan, hablan de motivación. Pero ¿qué pasa con la motivación?
¿Qué me decís? Cuando salís de allí, salís súper enchufados, ¿verdad? Os gusta, salís inspirados, toca algo, mueve algo, pero no genera el pozo para que ese cambio perdure en el tiempo. Es como una montaña. La veo, me gusta. Decido que pero no le doy a lo mejor la suficiente intensidad. Entonces, para mantener la motivación, uno de los mejores cardiólogos del mundo para mí es Valentín Fuster, y genera un modelo que habla de que cuando entramos en espirales de frustración, de desmotivación, hay una serie de cosas que podemos hacer que reconectan precisamente con la motivación. Y fijaros, este modelo está integrado con otro de los referentes para mí, que es Stephen Covey, que habla de hábitos. Tiene una de sus grandes trabajos ha sido los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hablaba precisamente de cómo pasar de una victoria privada, cuando trabajamos los 3 primeros hábitos, es decir, establecer un fin en mente, poner primero lo primero en mi vida y ser proactivo, y hablaba luego de una victoria pública, cuando ya nos ponemos en relación con los demás. Y fijaros, él hablaba de un continuo de madurez, y ese continuo de madurez requería que esos hábitos realmente estuviesen integrados. Cuando habla Valentín Fuster de reconectar con la motivación, cuando habla de reconectar precisamente, él habla de que hay una visión primero, hay como cosas que podemos hacer hacia adentro, digamos, son estrategias más internas y luego estrategias más hacia los demás. Es una visión más hacia afuera. Fijaros, una de las primeras cosas que nos invita es la reflexión diaria. Es decir, ¿cuánto tiempo dedicáis a reflexionar a cómo ha sido vuestro día? No sé si esto lo hace alguien. ¿Sí? ¿Y lo escribís? ¿Verdad que es potente escribir cómo ha ido mi día? Algo que hacían también los clásicos. Cuando vemos la historia, ya Séneca lo hacía por las noches, Marco Aurelio por las mañanas. Hacían pequeñas reflexiones de cómo había sido su día. ¿Y qué podría cambiar? ¿Qué podría haber hecho mejor? Fijaros si al terminar el día, o por las mañanas, decidiésemos hacer una retrospectiva de cómo fue mi día. Esa reflexión es interesante. También el talento que tenemos, el autoconocimiento. ¿Nos conocemos bien? ¿Sabemos lo que podemos llegar a dar? Esa es fundamental. El autoconocimiento, el conocerse. Luego la de mentores, personas que nos pueden aportar. Es decir, gente, y no tienen por qué estar vivos, que me pueden inspirar, de lo que puedo aprender e incorporarlos en vuestro día a día. Y por último, transmitir optimismo. Esos 4 hábitos pueden ayudarme. Fijaros, son internos. Reflexión diaria, invertir en mi propio conocimiento, tener gente con la que pueda acompañar, mentores, y transmitir optimismo. Estos 4 hábitos me ayudan a reconectar para ponerme en relación con los demás, que es lo que llaman las 4 A's. Aceptación. Acepto lo que la vida me da. Fijaros, si en vuestro día a día todo lo que me ocurre lo acepto, tengo una aceptación clara de la realidad, es más fácil que no genere emociones negativas. Autenticidad. Ser auténtico. Antonio lo decía antes, no es fácil que la cabeza, el corazón y las manos vayan en sintonía. Lo que los griegos hablaban de la consistencia, que es la suma de la coherencia y la congruencia. Pensar, sentir y actuar en sintonía. Eso es lo que se dice como una persona auténtica. La actitud positiva. ¿Cómo me posiciono ante una realidad? ¿Soy una persona que cuando veo la realidad la veo de una forma negativa o soy más a encontrar opciones? Y por último, altruismo. Tiene que ver con la contribución, con dar. Esas 4 A's me ponen en mejor relación con los demás. Una persona que está desmotivada, que está en una espiral donde no encuentra a lo mejor motivación, es más fácil que si incorpora este tipo de hábitos en su vida, encuentre una perspectiva diferente. ¿Seguimos? Y esta frase de Covey creo que nos resume muy bien.
porque a veces necesitamos entender dónde tenemos apoyada nuestra escalera, porque si no está apoyada en el lugar correcto, cada peldaño que subimos nos lleva a un lugar equivocado. Y ahora sí me gustaría entrar en una parte para que os llevéis un poquito más de valor, que es el alto rendimiento. El alto rendimiento, a mí me gusta definirlo como elevar estándares, si me lo permitís. Porque muchas veces tenemos un buen resultado, miras y dices, bueno, pues evidentemente tengo un buen resultado, pero es interesante entender el proceso. Por ejemplo, mi hija la tengo como ejemplo, yo trato de ser ejemplo para ella, y me equivoco mucho. Pero es curioso porque cuando nuestros hijos se enfrentan a resultados, que en su caso es aprobar exámenes, o incluso aprobar un cinturón de taekwondo, aprobaste el otro día, un examen, a veces nos centramos en el resultado exclusivamente y no en el proceso que está detrás. La mentalidad fija lleva a explorar solo el resultado. La mentalidad de crecimiento nos lleva a entender cómo llegamos allí. Porque si nos centramos en el cómo, estamos abiertos precisamente a aprender de otros cómo. Cuando hablamos de alto rendimiento, aunque tengo un buen rendimiento, yo puedo seguir observando. Y os voy a poner un par de ejemplos. Primero, el de una persona que yo, que hago maratones, he hecho unas cuantas, me parece una barbaridad acercarse a las 2 horas en maratón. Esto es una barbaridad. No sé si esto sería lo normal en hacer a lo mejor en media maratón para la mayoría de los mortales. Pero hacer casi 2 horas, que ya se ha batido el récord, 2 horas, es curioso porque a mí me gustaría saber qué piensa una persona cuando está 2 horas a esa intensidad. Pero le dieron hace poco el premio Princesa de Asturias, el año pasado, de los deportes, y dijo esta frase que me parece memorable. Dice, solo podemos alcanzar la grandeza si creemos plenamente que no hay nada que nos detenga. No hay límites, solo los que nuestra mente nos engaña para creer. Así que te insto a ver el mundo de esta manera. Y esta es la metáfora que me encanta. Dice, correr no es solo un acto de movimiento físico, correr es un vehículo que tiene poder de unirnos. Quizás sea lo que piensa cuando está corriendo. El ejemplo, la inspiración, hay que ver también sus orígenes. Pero os quiero poner 2 ejemplos más. El primero es Luis Rojas Marcos, amigo de Valentín Fuster. La última, en noviembre del año pasado, corrió la maratón de Nueva York. Yo esa maratón la corrí en el 2009, es una maratón muy bonita, es una maratón que te levanta a las 5 de la mañana, te llevan al puente de Berrazano, que está fuera de Manhattan, te dan unos bagels y café y te quedas ahí esperando 3 horas a que den la salida en helicóptero. Te ponen la canción de Frank Sinatra y a correr. 42.000 personas corriendo por los 5 distritos hasta Central Park. Es una carrera muy bonita. Pero este hombre lleva 29 maratones y tiene 80 años. ¿Os imagináis con 80 años correr una maratón? Él esta la ha corrido en 5 horas 47, no en las 2 horas del Kipchoge, pero bueno, pero tiene mérito. 80 años. Pero fijaros la que tenemos a su lado, la monja Madonna Baller. Si conocéis a esta señora, ya pasada la cincuentena, estaba obesa. Y va al médico y le dice el médico, tiene usted que hacer un poquito de ejercicio. Tiene usted que retocar sus hábitos de alimentación. Y dice, bueno, ¿cómo? Es un ejemplo interesante porque la señora se vino arriba y dijo, yo quiero alto rendimiento. Y empieza a caminar. Empieza con carreritas cortas, da la vuelta a su casa, vuelve, empieza con 5K, carreras de 5, de 10 kilómetros. De repente dice, bueno, voy a empezar a nadar, voy a empezar a hacer algo de ciclismo. Y cuando te das cuenta, a 99 años, ha hecho 325 triatlones, 45 distancia Ironman. A ver, se ha pasado de frenada. Pero quien te diga que es demasiado viejo, demasiado vieja, demasiada, cuestiónalo, porque hay ejemplos que te dicen que no es así. Y con esto no quiero decir que algo sea imposible, sino que si tenemos la curiosidad de explorar el cómo,
este cómo también interesa y puedo explorar su mentalidad, porque evidentemente para hacer eso tienes que tener una mentalidad de crecimiento. Estas personas no tienen mentalidades fijas y de ahí podemos aprender. Y aunque solo cogieseis el 1% de esta mujer, ya merecería la pena. ¿Seguimos? Concepto interesante que me gustaría que os llevaseis, el grit. Lo desarrolló esta mujer, Ángela, y es una combinación entre pasión y perseverancia. Fijaros, a Nadal se le calculó el grit, tiene un grit altísimo. Esto está relacionado con alto rendimiento, pero intentaron estudiar si esto tenía un componente genético. Y fijaros, la pasión lo explica aproximadamente el 20% de resultado y la perseverancia el 37%. Todo lo demás es trabajo, es esfuerzo. Si quiero mejorar mi grit, evidentemente te tiene que gustar aquello que vas a hacer y tienes que meterle, pero mucho, mucho, mucho trabajo. ¿Os acordáis de la gráfica? Tiempo, esfuerzo y reflexión. Y ahora estamos entrando ya, me quedan 7, ¿no? Voy a intentar adaptarme al máximo. Un concepto que me encanta también, porque el tiempo, sobre todo los que ya hemos pasado la cuarentena, y en unos días cumplo 47 y ya estoy más cerca de los 50 y me empiezo a preocupar. ¡Me empiezo a preocupar! Fijaros, ¿habéis escuchado alguna vez este concepto? Cronos y Kairos. Sí. Es un concepto que le dedico a una persona, ¿puedes pasar? Que se llama Miguel Ángel Cayuela. Miguel Ángel Cayuela lo conocí hace... pues va a hacer 3 años. Me lo presenta una persona que me conocía muy bien y decía, vas a conectar muy bien con estas personas. Es un amateur, pero que está haciendo cosas muy, muy locas. Había hecho la maratón del desierto, 11 Ironmans, el Aneto, la Mont Blanc, carreras muy duras. Una persona, digo, pues lo quiero entrevistar. Y me lo llevé a un programa que tengo, que es un programa de liderazgo. Y lo entrevisté en directo, delante de 40 personas. Y contó su mentalidad. Me contó experiencias, como la que podéis escuchar ahora. Ahora están con un remake de Viven. Algo parecido. Pues tiene experiencias de vida muy duras. Y las contó. E inspiró. Y me dijo, me encanta lo que haces. ¿Qué te parece si hacemos este programa pero en velero? Cogemos a 8 personas de una empresa, la metemos en un velero y tienen que llevar el velero de Valencia a Ibiza y montamos un proyecto juntos. Esta persona, además de trabajar en diferentes cosas, tenía un proyecto en Alicante que se llama la Escudería Grow con jóvenes desahuciados en situaciones muy duras. Y lo que hacía era coger derbis, desmontarlas, prepararlas y luego hacían una competición. Y eran los niños los que montaban eso y les daban un sentido a lo que hacían. Me encantó, me enamoró. De hecho, en el público alguien le levantó la mano y dice, tengo una derbi, te la regalo. Montamos un proyecto ese verano. Esto fue en el mes de marzo, pues en el mes de junio, a principios teníamos ya el proyecto Ocean Experience, se llamaba el proyecto. Después de nuestro desayuno en Alicante, me llaman 3 días antes del día de San Juan y me dicen, Miguel Ángel se acaba de morir. Se cayó en un circuito en Villena, en un avespino, y se mató. Se me vino el mundo abajo. Porque dice, no es justo, es una buena persona. Es una persona que tiene mucho que dar todavía. Tenía mucha vida. Se iba a casar en agosto. Estaba separado, se iba a casar por segunda vez. Tenía 2 hijos. Y es cuando entendemos que el concepto tiempo ya no tiene mucho que ver con el Cronos, sino con el Kairos, que es el tiempo vivido, el que le da sentido. Y tiene mucho que ver también con la mentalidad, porque una mentalidad de crecimiento es una mentalidad que no solo consigue cosas, sino que deja huella y conecta precisamente con algo de los que estáis aquí. ¿Entendéis qué es el legado? ¿Qué es aquello que vamos a dejar? Creo que cuando Viktor Frankl le preguntaba a sus pacientes ¿por qué no se suicida usted? Lo que le está preguntando es ¿por qué te quieres quedar? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué quieres estar aquí? A lo mejor todavía te queda
algo a lo que podéis aportar. Y es un concepto interesante para explorar. Cuando pensamos en futuro, no somos conscientes de que en el presente también tenemos mucho que dar, pero tenemos que revisar cosas. Y aquí ya vamos cerrando, porque cuando hablamos de mentalidad, creo que Aristóteles, que si revisáis la historia, tiene mucho que ver con liderazgo también. Fue mentor 3 años de Alejandro Magno, uno de los grandes de la historia. Fijaros, dice, considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. La reflexión que podemos hacer cuando queremos explorar nuestra mentalidad es precisamente explorar ese autoconocimiento y explorar si hay algo que podemos cambiar. Y voy a cerrar ya de Richard Harris interpretando a Marco Aurelio, porque me encanta, con 4 virtudes que me gustaría que os llevaseis. Sabiduría, justicia, templanza y coraje, en lo que él consideraba los fundamentos de la verdad. Son las virtudes cardinales griegas, las fundamentales. ¿Cuánto de esto tengo en mi mentalidad? ¿Cuánta templanza? ¿Cuánta justicia? ¿Cuánto coraje? ¿Cuánta sabiduría? Porque si empiezo a poner hábitos en esta dirección, es más probable que empiece también a trabajar mi mentalidad. Y ya cierro con esta frase anterior, que nos la llevamos. ¡Uy! ¡Qué pena! Pues esta no me la sé, ¿eh? Pero es chula, se la podemos poner porque... Ah, pues se ha dejado. Bueno, pues os la mandamos, porque esta no me la sé. Bueno, pues sí me gustaría... pues no sé cómo hacerlo, Javier. ¿Lo sorteamos o lo regalamos a las personas que más han participado y que han dicho algo hoy? Excluyendo a Irene, que no tiene firmado. Pues se lo vamos a dar. Muchas gracias. Víctor, por aquí. ¿Quién ha participado? Ay, gracias. Y este. ¿Alguien que le gustaría compartir qué se lleva de hoy? Bueno, ese es un libro escrito precisamente. No es un libro. El segundo libro, la crítica que me hicieron, constructiva, era que era muy técnico, que era muy de modelos, muy denso. Este es un libro escrito para cualquier persona que está en un proceso de cambio. Está dedicado a mi madre y a mi abuelo. Y de hecho hay un capítulo que está dedicado a Aurora, que es como se llama, porque mi madre cuando tenía 7 años, su padre falleció en el mar. Su barco se hundió por una negligencia. Mi abuelo Ignacio era maquinista naval y el barco se hundió. Y murieron 11 marineros en la costa de La Coruña, en el Cabo Prior. Y nunca apareció el cuerpo. Nunca apareció. Y curiosamente mi madre vivió 62 años sin ir nunca a ese lugar. Y ese libro tiene una impronta, precisamente porque a raíz de lo que vimos ese verano, se escribió ese libro y fui con mi madre al Cabo Prior, al lugar donde se había hundido el barco, y le dio un bonito final a su padre. Y desde entonces mi madre también cambió. Vio una perspectiva diferente del mar. Hasta ese momento era algo que le generaba miedo, oscuridad, dolor, y ahora lo percibe de otra forma. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.